Muy bien, señores, a propósito del Día del Trabajador, ¿no?, que se conmemora el día de mañana, 1 de mayo, creo que es importante preguntarnos en qué condiciones están trabajando los peruanos actualmente. ¿Cuál es la fotografía que ha dejado el 2023 versus el 2022? ¿Realmente hemos avanzado? ¿Realmente ha caído la informalidad en nuestro país? Y esta caída de informalidad, de ser así, implica una mejora en las condiciones laborales de mujeres y varones a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional, que creo que es importante también analizar y poner lupa sobre esto. Daniel Najarro, analista de estudios económicos de Comex Perú, está con nosotros. De hecho, para contarles a nuestros televidentes, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú ha presentado un reporte justamente que es una mirada bastante aguda al mercado laboral de nuestro país. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la invitación. A ver, voy a tratar de ir por orden, ¿no?, de acuerdo a la data que ustedes han compartido en esta conferencia de prensa que hicieron a propósito para presentar los resultados. Hemos visto una caída en el tema de la informalidad, ¿no?, de 74% a 71.1%, si es que la memoria no me falla. Y bueno, esto, pues, para cualquier persona, de repente, que ve solamente las cifras, dice, es una muy buena noticia, porque justamente el objetivo del país es erradicar o minimizar, anular la informalidad. ¿Es una buena noticia esto que ha ocurrido? En realidad no, Valeria. Lo que sucedió es que el año pasado fuimos severamente afectados por la contracción económica y hubo una pérdida de empleo. Ya todos sabíamos que a nivel nacional se habían perdido cerca de 156.000 puestos de trabajo en todo el país y que la tasa de desempleo había aumentado. Pero el problema más grave es que en realidad lo que aumentó fue sobre todo la desigualdad en el mercado laboral. Se perdieron cerca de 600.000 puestos de trabajo informales. Los formales solamente crecieron en un poco más de 400.000. No hubo suficiente creación de empleo formal para verdaderamente hablar de una formalización. Lo que hubo, sobre todo, es escasez de empleo. Escasez de empleo para aquellos trabajadores más vulnerables. Y es por eso que estadísticamente aparenta que aquellos que sí encontraron trabajo son más formales, pero en realidad no, porque tenemos nuevamente 600.000 informales fuera. O sea, esta caída de la tasa de la cifra de informalidad, del porcentaje de informalidad, ¿qué significa concretamente? Que los trabajadores que laboraban en condiciones informales, ¿a dónde fueron? Porque lo que me señalas es que han perdido su trabajo, pero ¿a dónde van? Lo que tenemos puntualmente es que esta cifra nos representa que han salido trabajadores informales, que aquellos que han quedado son sobre todo los formales, que debido a que presentan contratos que impiden justamente que sean despedidos por un determinado número de meses, ¿no?, han logrado preservar sus empleos ante la contracción económica, han tenido una mayor resiliencia a la contracción económica. ¿Qué sucedió? Los informales que no tienen protección alguna y están escasos de la ley, perdieron sus puestos de trabajo. ¿A dónde se fueron? En gran medida lo que tenemos es en realidad un incremento en la inactividad. No, lo que ha pasado, no están chambeando. No están trabajando y no están buscando empleo. Sucede algo bastante curioso. La contracción económica nos afectó tanto el año pasado que el año pasado la población económicamente activa, aquella que busca empleo y que está trabajando, disminuyó. Y esa cifra nos brinda un mensaje bastante desalentador, porque la población económicamente activa en los últimos 20 años solamente disminuyó al inicio de la pandemia, cuando no había forma alguna de trabajar por la paralización de actividades. ¿Qué pasó? Tenemos 500.000 de personas que ingresó a la inactividad, es decir, 500.000 adicional de personas que no están buscando empleo ni trabajando por diversas limitaciones. En total, ¿cuántos son los peruanos que no están trabajando y tampoco están buscando empleo al cierre del 2023? La inactividad afectó a 7.7 millones de peruanos, que son aquellos que están en esa condición. Sin embargo, es importante tener presente que de estos 7.7 millones, 2.4 millones de peruanos que no están buscando trabajo ni están trabajando, sí querían trabajar, pero no lo hicieron por diversas limitaciones. Y es ahí el problema, porque en un mercado laboral verdaderamente competitivo, toda persona que quiera trabajar debería encontrar un trabajo decente. A ver, esa cifra de verdad es alarmante. 7.7 millones de peruanos al cierre del 2023, que es la fotografía actual que tenemos de acuerdo a este reporte de Comex, no están trabajando ni están buscando trabajo porque las condiciones laborales no están dadas como para absorber a estos peruanos y peruanas. Estos 7.7 millones al cierre del 2023, ¿ha significado un incremento respecto al 2022, una caída respecto al 2022? Correcto. La población inactiva se define justamente aquella que no está buscando ni trabajando.
Sin embargo, esta población inactiva no es necesariamente un problema. La población inactiva puede utilizar esa condición para diversos motivos. Por ejemplo, los jóvenes, aquellos entre 14 y 29 años, no buscan trabajo, pero están estudiando. Claro, en el mejor de los casos, correcto. Pero esa proporción es verdaderamente mínima dentro del total de inactivos. El verdadero problema ocurre cuando esos 7.7 millones, que son una cifra más o menos constante en el tiempo, pero que el año pasado aumentó en 500.000 debido a la contracción económica, es que este 500.000 solamente aumentó en la población inactiva que sí quería trabajar. La población inactiva que sí quería trabajar y no buscó empleo porque enfrenta diversas limitaciones, como distribuciones de tiempo dentro del hogar y responsabilidades adicionales, y no necesariamente se está capacitando, ascendió a 2.4 millones. Ahora, ¿en qué condiciones laborales están trabajando los peruanos? Aquellos que están en la formalidad e informalidad en su conjunto. ¿Cuáles son las condiciones en las que están trabajando? ¿Tienen mejor clima, sueldo, acceso, posibilidad de crecer en la empresa o en el sector donde están laborando? Lo que tenemos es que en realidad el mercado laboral peruano continúa enfrentando severos problemas de calidad y competitividad. ¿Qué pasó? Que la tasa de informalidad, si bien se disminuyó estadísticamente, como ya te lo venía mencionando, no fue un verdadero progreso. No, detrás de eso está que en realidad las condiciones siguen siendo nefastas. Que 7 de cada 10 peruanos operen en informalidad es un problema muy grave y que nos destaca como un pésimo ejemplo a nivel regional. Recordemos que además, debido a la falta de productividad que se tiene y la alta presencia de la informalidad, 4 de cada 10 peruanos no alcanza un sueldo que supere o siquiera cumpla con el sueldo mínimo actualmente vigente de 1.025 soles. ¿Cuántos están ganando por encima de los 1.025 soles a nivel nacional? Por encima de los 1.025 soles tenemos cerca de 10 millones de personas, de peruanos, que están trabajando y reciben más. Contando formales e informales, sino en general. Formales e informales, pero puntualmente tenemos 7.6 millones de peruanos que a pesar de estar trabajando no reciben un monto equivalente o superior al sueldo mínimo. Lo que complica muchísimo, digamos, en materia económica porque tenemos el costo de la canasta básica de familia que es superior sobre todo para estos lugares de bajos recursos. Correcto. Lamentablemente, como bien te decía, es que la situación empeoró tanto que no solamente se perdieron puestos de trabajo, sino que encima tuvimos a 500.000 de personas que al ver que no se estaba contratando desistió de buscar empleo, justamente. Ahora, cuando hablamos de los trabajadores vulnerables, son aquellos trabajadores de que cuando se desata un factor, pueden haber indeterminadas, se desata un factor, son tan vulnerables que pueden inmediatamente perder su trabajo. ¿Dónde se concentra esta situación? ¿En las regiones o en los departamentos, en todo caso, que ustedes han podido analizar? De por sí la tasa de informalidad elevada, que está asociada a un mayor grado de vulnerabilidad, porque nuevamente en la informalidad no hay contratos, no hay ninguna regulación que te proteja alguna, ni siquiera el Estado puede defenderte en esos casos porque no te logra ubicar, no es justamente el concepto de la informalidad, es bastante elevada en todo el país. La tasa elevada, la tasa más alta de informalidad se registró en Puno con un 89%, pero probablemente sea más curioso analizarlo inclusive también a nivel de sectores. Recordemos que el agro, por ejemplo, que es el principal empleador de todo el país, ¿no? 4 millones de puestos de trabajo y enfrenta un problema severo de competitividad. El año pasado el agro se perdió cerca de 328.000 puestos de trabajo. Entre 2022 y 2021 ya había perdido 400.000, que hasta ahora no se logran recuperar. Y en el agro la informalidad es del 93.5%. Ahora, la brecha salarial entre los formales e informales se da, digamos, con mayor precisión o con mayor notoriedad en ciertos sectores económicos. ¿Cuáles son estos? Principalmente en el sector agropecuario, ¿no? Detrás de esto está sobre todo la brecha de productividad, ¿no? Que recordemos, en el sector formal, como hay contratos, como hay protección del Estado, es mucho más aceptable y deseado poder invertir. Tú tienes seguridad de que tus inversiones van a estar protegidas. En el sector informal no hay ninguna regulación. Si uno invierte puede perderlo todo, ¿no? ¿Y la cantidad de las condiciones o la cantidad de departamentos cuyas condiciones laborales han empeorado? O sea, el número es bastante alto, ¿no? 12 de 24 departamentos que ustedes han podido recoger en este reporte señalan que las condiciones laborales son pésimas. ¿Esto es una tendencia que se ha mantenido en los últimos años o es que se ha gatillado solamente en el 2023 y ustedes han observado de repente un punto de quiebre allí? Lo que tenemos es una tendencia muy moderada a mejorar las condiciones laborales. ¿Qué pasó el año pasado? Que tuvimos inclusive un efecto que se contrapone. Por un lado, como bien lo comentabas y causa inclusive extrañeza, es la tasa de informalidad había disminuido, las remuneraciones promedio habían aumentado, pero considerar que estos dos
aparentas mejoras hubieran representado mejores condiciones de empleo, hubiera sido un tremendo error. Detrás de ello estuvo sobre todo la pérdida de puestos de trabajo. Y lo que busca el reporte y este índice de competitividad laboral es reconocer esto, ¿no? Que son varios aspectos los que influyen en el buen funcionamiento del mercado laboral, no únicamente los salarios o la tasa de informalidad. El año pasado, es cierto, 12 departamentos perdieron competitividad y eso estuvo en gran medida sobre todo a que 17 departamentos enfrentaron mayores limitaciones para buscar y encontrar empleo, justamente por la desaceleración económica. Ahora, son dos ejemplos, son dos regiones que se contraponen. Ica, por un lado, y Puno. Puno, entiendo, y tú me corregirás, Daniel, ¿tiene mucho que ver con esta convulsión social que tuvimos al cierre de 2022 e inicios del 2023? En realidad lo que tenemos es que Ica se posicionó como el departamento con el mercado laboral más competitivo en todo el país. Puno, lamentablemente, se posicionó también por segundo año consecutivo como el departamento con el mercado laboral menos competitivo de todo el país. ¿Y qué está detrás de esto? Ambos son dos departamentos que dependen sustancialmente del sector agropecuario, pero mientras que Ica, por ejemplo, en 2011 tenía una tasa de informalidad del sector agropecuario del 67% y el año pasado cerró en cerca de 39%, hubo un progreso. En Puno, de informalidad. Hubo un progreso considerable. Fue porque han migrado de la informalidad a la formalidad. Correcto, porque hubo mayor inversión, hubo mayor desarrollo, aumentaron las contrataciones formales y se logró aprovechar sobre todo el mercado externo. En cambio, en Puno, en 2011, teníamos una tasa de informalidad en el sector agropecuario del 90%. El año pasado fue de 100%. No hubo ningún solo trabajador formal de acuerdo con la encuesta permanente de empleo nacional. ¿En el sector agropecuario, en Puno? En Puno no hubo ningún trabajador formal. Y a ver, hay dos cosas que quería consultarte antes de cerrar la entrevista. ¿En estos momentos es difícil encontrar trabajo en el Perú? ¿Es difícil encontrar chamba para los peruanos y peruanas? Correcto, eso es justamente lo que enfatiza el reporte. Lo que pasó el año pasado antes de mejorar condiciones laborales o el clima laboral es que hubo un mayor desaliento. 500.000 de personas, y lo vuelvo a repetir, ingresó a la inactividad y no logra buscar trabajo a pesar de que sí quiere trabajar, y detrás de ello está que reconoce que no se está formando el empleo adecuado. Ya enfrentábamos las limitaciones para generar empleo decente, empleo formal, empleo bien remunerado, y a esto se sumó de por sí poder encontrar un puesto de trabajo. Más de 500.000, son 600... Para hacer una recapitulación de las cifras, teníamos 500.000 de personas que ingresaron a la inactividad, que no están... Al cierre del 2023, solamente la muestra 2023. En 2023 hubo 500.000 adicionales de personas que ingresó a la condición de inactividad. No está buscando empleo ni está trabajando. Y la suma en total es de 7.7 millones. La suma total de los inactivos son de 7.7 millones. De ellos, 2.4 millones sí querían trabajar, pero no lo hicieron por diversas restricciones, sobre todo de tiempo en el hogar. Y aparte también tuvimos nuevamente una pérdida agregada del empleo, puestos de trabajo que se perdieron de 156.000 y sobre todo en el sector informal. Solamente el trabajador informal perdió su puesto de trabajo. Solamente para cerrar, el tema de la mujer me interesa mucho. ¿Cómo está el avance en el mercado laboral de las mujeres? Porque muchas veces somos quienes nos quedamos a cargo del hogar y dejamos por eso de trabajar y de generar ingresos, ¿no? Es cierto que existe una brecha de género en el mercado laboral, eso es evidente, pero el problema detrás de ello, para poder resolverlo, es sobre todo reconocer la brecha de acceso. ¿Qué sucede? Que esos 2.4 millones que te comentaba, 1.2 millones son mujeres inactivas, no están buscando trabajo, ni están trabajando, que sí querían trabajar, pero que solamente realizaban tareas de casa. ¿Y por qué no podían trabajar? O sea, porque estaban realizando tareas de casa, por distribuciones de tiempo. Recordemos que en el Perú hay una práctica bastante... ¿Es la razón más fuerte, digamos, que tienen que dedicarse a los trabajos del hogar? ¿Y eso le impide? La razón más fuerte detrás de la brecha de género, y no solamente en este país, sino en realidad en varios otros ejemplos, es sobre todo la distribución atípica de responsabilidades del hogar. Para ello está justamente promoviendo la Organización Internacional del Trabajo, reconocer el cuidado doméstico. Sin embargo, ese problema, o mejor dicho, estas iniciativas todavía no han logrado progresar en el Perú. Interesante, de acuerdo. Y con esto ya cierro. El reporte de COMEX señala en qué departamentos se registran más inactivos, mujeres que desean trabajar, o que querían trabajar, pero lamentablemente se han visto obligadas, ¿no?, a realizar tareas del hogar. Tumbes, Puno y Pasco. No es que no quieran chambear, es que las condiciones no están dadas como para que ingresen ellas al mercado laboral. Correcto, pero para corregir un poco justo esa cifra, refiere al total de inactivos que sí desean trabajar. Aquí no es necesariamente mujeres, pero sí. No es que no quieran trabajar, pero no pueden empezar a buscar trabajo por responsabilidades adicionales. Increíble. Daniel, de verdad son muy reveladoras esta data que ha brindado la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú, en este reporte, de una mirada bastante aguda y crítica respecto a en qué condiciones está trabajando o qué condiciones laborales tiene ahora el peruano y la peruana. Daniel Najarro, analista de estudios económicos de COMEX Perú, estuvo con nosotros. Pausa y volvemos.